Buenos días. Esperamos que hayan descansado bien después de haber cumplido la tarea que les quedó ayer, que era contemplar esta preciosa ciudad de Valencia, meditando en las ponencias que tuvimos a lo largo de una intensísima mañana y muy hermosa. El día de hoy no va a ser menos intenso ni menos hermoso, así que vamos a prepararnos bien. Empezamos con una conferencia que está a cargo de la directora de estos cursos, la doctora Juana Sánchez Gey Venegas, a la que tengo el gusto y el honor de presentar. Ella es doctora en Filosofía por la Universidad Complutense de Madrid, donde ejerce como profesora titular. Ejerce como profesora titular en la Universidad Autónoma de Madrid y forma parte del profesorado en el Máster del Pensamiento Español, que es, digamos, uno de sus núcleos principales, de sus especialidades. Quizás se la conozca más en el ambiente de la editorial y docente por su especialidad en María Zambrano, porque estamos ante una de las zambranistas principales, por no decir pues la más reconocida en nuestra nación. Es profesora invitada en varias universidades, no voy ahora a detenerme en ello, pero sí citar que dentro de la Fundación Fernando Rielo, que organiza estos cursos, dirige precisamente el aula de pensamiento. También es directora de la Escuela de Humanidades, Metafísica y Mística Fernando Rielo, en los cursos paralelos que se hacen a estos de Valencia en la sede de Santander de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo ya desde hace varios años. Es vicepresidente de la Escuela Idente de Pensamiento y miembro del equipo coordinador de la Cátedra Fernando Rielo, que es una cátedra especializada en la Universidad Pontificia de Salamanca. Tendría mucho más que decir, pero sé que ella no quiere que diga más. Organiza cursos, dirige tesis, publica, da clases y, sobre todo, acompaña personalmente a cada uno como si fuera una persona única. Yo digo, la verdad, Juana, no sé cómo lo haces, pero es así. Integra en su persona esta capacidad de darse y de reflexionar para poder seguir enriqueciéndose y enriqueciéndonos a todos. No voy a quitarle tiempo de su exposición, que es lo que más nos interesa, simplemente agradecer en nombre de todos el esfuerzo que supone y la dedicación que supone tu presencia entre nosotros y en concreto este curso. Y ya, sin más, cederle la palabra para esta conferencia que es central porque toca precisamente el marco en el que nos estamos situando. Definición mística del hombre. Gracias. Bueno, pues muchísimas gracias a Lourdes por su presentación y a todos vosotros que desde esta hora de la mañana estáis aquí de una manera especial, pues ahora a Jesús Conil, que será el siguiente ponente, y a Agustín como director director de la sede de Valencia de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo. Yo creo que la ponencia de ayer de Mar Álvarez, Psiquiatría y Espiritualidad, que la centró, tocó muchos temas, pero también habló de Fernando Rielo, hará más esclarecedor lo que voy hoy a exponer, porque hablar de la definición mística del hombre es hablar de Fernando Rielo, porque él, en su obra Concepción mística de la antropología, una obra que hemos editado en el 2012, ya el equipo de la Escuela Idente, porque es una obra póstuma, la publicación es póstuma, pues diríamos que el núcleo central de esa obra es ¿no? Definir al hombre como ser místico.
voy a exponer este pensamiento puramente, diríamos, teórico, probablemente denso, pero intentaré hacerlo lo más asequible. Voy a hacer una breve introducción de quién era Fernando Rielo para luego ya enseguida exponer esta definición de persona en Fernando Rielo, que, como dice el título de la conferencia, el hombre para él, el ser humano para él, es un ser místico, y luego ya algunos caracteres que se desprenden de esta condición, de esta misma definición. Fernando Rielo nace en Madrid en 1923. No me voy a referir, como hago otras veces, a ese momento histórico, pero vean que son aquellos autores que nacen, diríamos, ya en la posguerra o que viven su acné, su momento fundamental en la posguerra española, cuando ya, diríamos, la gran tradición de filósofos españoles, la mayoría de ellos están en el exilio. Y cuando diríamos que la gran renovación de la filosofía gira en torno a la vida, a la experiencia, la fenomenología, etcétera. Nace, por tanto, en 1923 en Madrid y muere en Nueva York, a donde acudió al final de su vida por razones médicas, y allí muere en el 2004. Conoce muy bien la filosofía y la teología y, junto a esto, quiero dar un dato de su persona que me parece muy importante. Es un hombre profundamente religioso, fundador de un instituto católico, el Instituto ID, Misioneras y Misioneros Idente, en 1959. Hay que ver desde esta perspectiva también esa reflexión que él hace de la propia filosofía, porque después de estudiar todo lo que es la filosofía hasta su tiempo y la teología hasta su tiempo, él percibe que hay dos grandes carencias. En la filosofía, diríamos que la abstracción. Cree que los grandes conceptos filosóficos, sustancia, esencia, se explican por sí mismos, es decir, son frutos, dice él, del principio de identidad. Decir, por ejemplo, que la sustancia es aquello que es en sí y se concibe por sí, le parece demasiado abstracto, peca de un gran racionalismo. Y en el caso de la teología, le parece que, aunque por supuesto es muy conocida la procesión divina, la tercera procesión, la del Espíritu Santo, en su modo de ser, su modo de actuar, como principio inspirativo, sin embargo cree que la teología no ha desarrollado suficientemente o no ha desarrollado todo el pensamiento teológico a partir de este fundamento de que el Espíritu Santo es el principio inspirativo o principio del conocimiento. Por eso él propone, sin abandonar lo que es propio incluso de su época, como hemos comentado antes, sin abandonar que el acercamiento y la explicación de lo que es la experiencia humana, él propone que se debe partir de un modelo absoluto. Y este modelo que él propone tiene tres caracteres fundamentales. Uno, frente a esa idea de identidad, él propone que toda realidad está abierta a una relación. Por tanto, el principio fundamental, el modelo que propone Fernando Rielo es la concepción genética del principio de relación. Esto produce, a mi entender, y es el segundo carácter que quiero comentar, un giro antropológico en la definición del ser humano, porque a partir de ahora él va a decir que el ser humano solo puede ser explicado en relación con ese modelo absoluto. Y también yo creo que produce un giro epistemológico, porque
si vamos a partir de ese modelo absoluto como principio del conocimiento, es lo que va a fundamentar que todo conocimiento es siempre un conocimiento espiritual. Ya no se puede decir que hay que partir de los sentidos, sino que el conocimiento es espiritual, no sin añade la dura condición de los sentidos, pero el origen está en ese principio epistemológico del modelo absoluto. Por tanto, las ciencias que él va a proponer es la metafísica, que trata del estudio de ese modelo absoluto, y la antropología o mística, la llama mística. ¿Por qué? Porque va a estudiar cómo el modelo absoluto actúa en el ser como principio concreacional, es decir, el modelo está en el origen constitutivo de todo ser. Por otra parte, es también, como venimos diciendo, principio del conocimiento, y además en la antropología lo que vamos a estudiar es esa relación que parte del modelo absoluto y se vincula con la criatura humana. Por lo tanto, vamos a estudiar al modelo absoluto como principio activo, como principio actual. Es decir, él tiene una definición, Fernando Rielo, que yo creo que literalmente es así. La mística estudia las modificaciones entitativas que origina el modelo absoluto en el ser humano. Yo esta definición se la oí muy joven, a lo mejor con 18 años, al comienzo de mis estudios de filosofía, y me quedé bastante impresionada. Estudiar al hombre es estudiar también cómo actúa ese modelo absoluto en el ser humano y modifica, transforma su ente. Por tanto, empezamos por esa definición de persona. La criatura humana, dice Fernando, de cuerpo, alma y espíritu. Parte de este presupuesto. Lo voy a decir con sus palabras y siempre estoy citando esa obra de la concepción mística de la antropología. La creación humana es de un espíritu y su éxtasis por el acto absoluto. La naturaleza humana consiste, pues, en la indivisible unidad del espíritu y su éxtasis. Por tanto, yo creo que hay que distinguir, como en tantísimos autores, en Fernando Rielo, qué es la naturaleza humana y a qué llama persona. La naturaleza humana, lo acaba de decir, es un espíritu psicosomatizado. Es decir, el espíritu que tiene la naturaleza humana, tiene cuerpo, alma y espíritu. El espíritu es el que ejerce la unidad del alma y del cuerpo. Y la persona, dice la persona, viene definida por la presencia constitutiva de las divinas personas en su espíritu. La naturaleza humana es un espíritu psicosomatizado, pero la definición de persona es gracias a que el modelo presente en el espíritu le define. Diríamos, por tanto, que toda persona tiene dos elementos, uno creado, que es el espíritu, y uno infundido, que es esa divina presencia en el espíritu. Por tanto, la divina presencia constitutiva lo que hace en el espíritu es dotarlo, enriquecerlo, estructurarlo. En su presencia, diríamos, deja una huella en el espíritu. Es lo que él llama gene. Es decir, el ser humano es espíritu más el gene, espíritu más. Ayer que el rector hablaba tanto de Teilhard de Chardin, pues Fernando Rielo también habla de que el ser humano no es solo ser, sino es ser más. Es espíritu más esa presencia, esa divina presencia que le constituye y define al ser humano como persona. Diríamos que esa huella, ese modo de ser, esa forma de ser, ese acto de ser que deja la divina presencia en el espíritu, ¿qué huella deja? Pues la dota de leyes,
luego hablaremos de la ley de la perfectibilidad. Por tanto, el espíritu viene estructurado por esa ley de la perfectibilidad. Queremos ser más, lo deseamos, vivimos bajo esa huella, leyes, valores, atributos, virtudes. En ese espíritu, como ayer explicaba muy bien Mar Álvarez, están las facultades, el intelecto, la voluntad, la facultad unitiva. Es verdad, se dijo ayer, que la facultad unitiva es importante en Fernando Rielo porque es la que hace la síntesis del intelecto y de la voluntad. El más de esa facultad unitiva es potencia de unión. El espíritu, pues, es la potencia de unión. A mí me gusta siempre exponer cómo cuando Fernando Rielo habla del espíritu no dice espíritu y de nuevo caería en su crítica a la filosofía si el espíritu es una palabra que lo llena todo pero no explica nada. Esa sería la identidad o la tautología. Él dice que el espíritu, potencia de unión, es perceptivo y comunicativo. El más de la percepción es la conciencia. Por tanto, los seres humanos somos espirituales porque somos seres conscienciales, y el más de la comunicación es la potestad. El espíritu, ya matizado, estructurado, explica cuál es su contenido, cómo está imbuido de esa presencia o esa divina presencia constitutiva, dice Fernando Rielo que es consciencia potestativa. Por tanto, es verdad que somos seres finitos, condicionados por la finitud, pero lo importante no es por nuestro límite formal, por qué estamos condicionados, sino que estamos capacitados para hacer, diríamos, un mundo mejor. Es verdad que estamos condicionados por nuestra finitud, pero ese gene, ese más, ese estar en relación con el absoluto, nos capacita para vivir los valores, las virtudes, esa ley de la perfectibilidad, etc. La persona humana, por tanto, es un ser místico porque posee esa experiencia positiva, incrementativa de los valores humanos, de la libertad. Ayer hablábamos cómo la facultad unitiva es libertad, pero una libertad guiada por esa relación con el absoluto, por tanto, por el amor. El eje, por tanto, de la persona humana es la dignidad. Lo que pasa que es cierto que cada uno de nosotros desarrollamos este potencial, esta dignidad, mejor o peor. Pero si el espíritu es conciencia, la conciencia diríamos, toda esa idea de que somos persona, conciencia, dice Fernando Rielo, la persona es alguien con conciencia de alguien con mayúscula. Esa idea de que en nosotros, personare, suena esa huella de la divina presencia en nosotros y puede guiar todos nuestros pasos. Y sobre todo nos lleva a esa apertura, a ese deseo de salir de nosotros mismos. Voy a hablar, a partir de esta definición de persona, lo primero de la consciencia. Hemos dicho algo, pero lo voy a intentar desarrollar. Lo propio, por tanto, de los seres racionales, de los seres vivos, más que racionales, porque lo que queremos decir que somos algo más que razón, somos seres, en Fernando no nos define la razón, sino la consciencia. No somos seres racionales o seres políticos, que lo somos, o seres simbólicos, ¿no? Como decía Cassirer, que lo somos. Somos sobre todo seres místicos, porque lo propio es ese ser consciencial. La experiencia humana, por tanto, es espiritual porque es conciencial, consciencial porque es espiritual. Somos ese ser finito abierto al infinito. La consciencia, por tanto, es algo más que
intelectiva, algo más que volitiva. La conciencia, hemos dicho, es unitiva, es esa potencia de unión. Es decir, la conciencia, y él lo subraya mucho, nunca habla de conciencia sin ese, sino consciencia, es algo más que conciencia moral. Conciencia es vivir con alguien. Lo que tenemos en el fondo de nuestra conciencia que nos hace ser persona es la presencia de alguien, ese vínculo con el absoluto. Él habla también, como tantos autores de esta época, de que lo importante es la vivencia. Ahora, la vivencia él la define como el vínculo originario, primigenio, antes que nada, antes que cualquier experiencia humana, antes que yo sea amada por alguien, soy amada sobre todo por alguien que me ha creado. Y ese vínculo es la vivencia. Por tanto, si la conciencia es siempre vivencia con alguien que me constituye, presencia de alguien que deja en mí esa forma de ser, ese modo de ser, que me humaniza y me hace ser persona, la conciencia no tiene nada de aquella postura más racionalista de pensarse a sí mismo, mirarse a sí mismo. No, no, justamente en mi propia conciencia lo que tengo es presencia de otro, esa alteridad absolutamente originaria. Aunque yo sea finita, tengo la presencia de un absoluto en el origen de mi ser como persona. Aquí puede entenderse muchas cosas, pero recuerdo cuando Hannah Arendt habla de la necesidad de comprensión. Bueno, diríamos que conciencia es esa comprensión y mucho más, esa necesidad de conceptualización y mucho más, pero yo diríamos que valoro lo que dice Hannah Arendt y lo entiendo también desde esta idea de Fernando Rielo. Voy a decir una cita suya en Concepción Mística de la Antropología. Dice, la percepción o conciencia es la de una persona que poseyendo un espíritu psicosomatizado responde a la divina presencia constitutiva del acto absoluto. Es decir, ayer se hablaba también, ese acto teantrópico consiste en que el sujeto absoluto actúa en el ser humano con el ser humano. Somos conciencia suya y también, o conciencia de él, más que conciencia suya, conciencia de él, y además somos seres receptivos que podemos responder y reconocer su acto en nosotros. Por tanto, esta conciencia tiene para el ser humano, yo creo que muchos valores, pero lo voy a comentar sobre todo dos. Uno, que como estamos creados para ese más podemos reducir en nosotros todas las funciones instintiva y estimúlica. Esa es la capacidad o esa definición de Fernando Rielo de espíritu como potestad, ¿no? Conciencia potestativa. Por una parte, reducir nuestra inclinación, nuestro instinto, las fuerzas estimúlicas que las tenemos, esa es nuestra condición finita, y por otra parte, la capacidad de trascendencia que nos relaciona con ese alguien que además nos constituye. Por tanto, el eje de la conducta consciencial o el eje de la conducta humana es esa relación, ese salir de sí, saberse que no es el centro, que la referencia es siempre una referencia al otro, que lo que produce en nosotros es mayor libertad y mayor responsabilidad. Recuerdo esa frase tan bella de Maritain cuando dice que somos mucho más, ¿no?, de lo que podemos ejercer. Pues yo creo que estamos hablando, el hombre es infinitamente infinito, algo así dice, ¿no? Yo creo que está hablando también con estas características. O cuando el propio Spinoza habla en su ética de la necesidad de racionalizarlo, conceptualizarlo todo,
y aminorar en nosotros las pasiones tristes para que se desarrollen las pasiones alegres. Bueno, pues es eso y más que eso, ¿no? O más también que lo que diría Freud, ¿no? Si verbalizamos, no solo conceptualizamos, sino verbalizamos lo menos que hay en nosotros, se produce en nosotros una liberación. Yo creo que es eso y más que eso, esa posibilidad de reconocer a alguien que está en nosotros y poder responder a su acto. Brevemente, esa ley de la perfectibilidad, ¿cómo la entiende Fernando Rielo? Pues si las facultades están en nuestro espíritu y se proyectan en nuestra alma, Fernando Rielo habla de cómo está estructurada ese alma nuestro y dice que es por la ley de la perfectibilidad. Esta ley tiene en nosotros pues esa capacidad de búsqueda del absoluto, de querer ser más, de desear el más, ¿no? Pero dice, tiene dos movimientos. Uno es el de la inmanencia y otro el de la trascendencia. Recordemos que esto lo han hablado muchísimos autores. La inmanencia es esa capacidad reflexiológica de todo ser humano de volver sobre nosotros mismos, esa capacidad de referirnos todo a nosotros mismos. Voy a contar una anécdota de niña casi, viendo con uno de mis hermanos la televisión, una cosa que se llamaba Las 12 caras de Eva, Las 12 caras de Juan, eran los signos del zodiaco. Yo recuerdo muy bien que lo veía con uno de mis hermanos y veía Eva Aries, yo soy Aries, ¿no? Nací en abril. Y cuando terminó, pues yo probablemente tenía 13 años así, le dije a mi hermano, pues estoy muy de acuerdo, porque a mí me pasa eso. Me pasa eso que decía Eva Aries, que es todo lo que pasa, lo revierte sobre sí, vuelve a meditarlo, lo vuelve a pensar. Y tener hermanos mayores es muy bueno. Yo tengo muchos hermanos mayores y me dijo así rápidamente, qué tonta eres, eso lo hacemos todos. Pues efectivamente, esa inmanencia como capacidad de revertir, ¿no? o hacer un haz de todo, ¿no? Con palabras de Hume, todo ese mundo de sensaciones, emociones, etcétera. Claro que la inmanencia es necesaria, porque es esa reflexiología sobre nosotros mismos. Pero el otro movimiento de esa ley de la perfectibilidad es la trascendencia, por la cual buscamos al otro, por la cual, diríamos, necesitamos del otro y necesitamos de alguien que nos perfeccione. Es la capacidad de superación, de posibilidad, de proyecto que hay en todo ser humano. Voy a leer una cita de Fernando Rielo, ¿no? Dice, la inhabitación ontológica es de necesidad para que la antropología y la ética sean dignas del hombre. En antropología, porque la inhabitación es el trascendente que hace del hombre finito abierto, que por imperativo genético es coloquial metafísicamente con el sujeto absoluto. En ética, porque la inhabitación establece el régimen moral que hay que suponer por este mismo imperativo en estado de rectitud. El sujeto absoluto es único modelo antropológico y ético del hombre que tiene la sana ambición de llegar a su plenitud perdurable. Ahora bien, entre estos dos movimientos existe una cierta inadecuación. Si somos muy inmanentes, seremos poco trascendentes y viceversa. Por eso, lo importante es esa trascendencia que busca salir de sí en estado de plenitud. Ese es el éxtasis. El éxtasis no se puede entender nunca como una evasión, como una sublimación, porque esto dejaría al ser humano en estados de insatisfacción, en estados de desasosiego. El éxtasis es esa trascendencia bajo la ley de la perfectibilidad, como hablábamos ayer, para que efectivamente viviendo el sentido y la dirección auténtica nos lleve a la plenitud.
Comentaré muy brevemente algo sobre el éxtasis. Es un ejemplo que me pareció a mí muy bello, pero hay muchos en la historia de la filosofía, de la literatura. Es meramente un ejemplo. Un alumno cuenta su experiencia respecto a la educación. Dice, mi profesor dedicaba todos los jueves de aquel curso al análisis en común y mediante la participación de los alumnos, de todos y cada uno, de los poemas del romancero gitano. De la mano de aquel profesor nos fuimos adentrando en el universo lorquiano, tan luminoso de metáforas e imágenes, tan sonoro y hermoso. Aún ahora pervive el pálpito y la emoción sentida de aquellos días en que cada jueves nuestro profesor descorría para nosotros, estudiantes de bachillerato, adolescente en ebullición, la cortina que ocultaba un mundo maravilloso. Mi pregunta, ¿qué recordamos nosotros de nuestra educación sino aquellos rasgos que nos extasiaron? Este es el éxtasis como una auténtica vivencia. Hay un teólogo, Joshua, que cuando comenta el éxtasis viene a decir algo así. Imagínense, bueno, oigan primero la 9ª Sinfonía de Beethoven y cuando hayan terminado, imagínense el mundo sin ella. Pues ese momento de plenitud. El éxtasis, por tanto, como esa trascendencia, como esa salida necesaria del ser humano, dice Fernando Rielo, es lo que hace la vida más humana en la medida que buscamos, salimos de nosotros mismos. Cuando Ortega habla del proyecto, de que la vida humana no es un factum, es un faciendum, lo que está queriendo decir, entiendo yo, es que si fuera algo cerrado, nos asfixiaríamos todo. La vida es un proyecto, es ese éxtasis, en palabras de Fernando Rielo, que necesitamos como verdadera realización. No es cualquier extraversión, no es cualquier evasión, como decíamos antes, y por eso Lourdes nos va a hablar de la educación en el éxtasis. Fernando Rielo habla del arte extasiológico. Hay que tener una educación de nuestros sentidos, de nuestras facultades, de nuestro espíritu, como aquello más íntimo nuestro, para que efectivamente, y esta podría ser una de las muchas definiciones acerca del éxtasis de Fernando Rielo, el éxtasis es la energía del espíritu mediante la cual buscamos la más honda realización en el hacer, en el amar, en el pensar. El éxtasis, por tanto, fuente de felicidad, de realización personal. Es ese estado de unión. Por eso entendemos cómo, al definir la persona, va subrayando la facultad unitiva como facultad de síntesis, el espíritu como potencia de unión, porque hemos sido creados para la unión. Hemos sido creados no para buscar siempre, sino para unirnos un día a lo que más amemos. Fernando Rielo propone ese sujeto absoluto, pero a lo que más amamos, y ese estado de unión, cuando lo verificamos, a pesar de nuestra finitud, a pesar de nuestros límites, a pesar de nuestra resistencia, ese estado de unión transforma nuestro físico, nuestro soma, transforma nuestra psicología. Y ahora volvemos, la mística es el estudio de la actuación del sujeto absoluto modificando nuestro ser, Es, por tanto, una nueva forma de mirar el mundo, es lo que da el verdadero carácter motivacional a toda nuestra vida, al amor, a la convivencia, a la búsqueda del bien. 2 caracteres más y termino. Por tanto, el ser humano es un ser místico porque, y esto es lo que quiero ahora comentar, tiene una dimensión relacional.
Aquí está Agustín Domingo Moratalla, que sabe tanto del personalismo y a lo mejor podríamos decir que para los personalistas el ser humano es un ser relacional. Podría ser una de las definiciones. Efectivamente, la experiencia humana está llena de interrogantes. Nos pasamos la vida haciéndonos preguntas y, por tanto, en esa búsqueda de respuesta, la propuesta que nos hace Fernando Rielo es partir de la existencia y, por tanto, también del coloquio, del diálogo con ese modelo. Claro que se ha hablado mucho del modelo. Se ha hablado, yo comentaba el otro día que estuve en Salamanca, el artículo de Zubiri, La filosofía del ejemplo, de 1926. María Zambrano habla muchísimo. Yo creía saber, dice Lourdes, que sé mucho de María Zambrano, pero el otro día ella me pasó una cita que yo nunca había leído de María Zambrano en un ABC de 1990, un año antes de su muerte, y ella dice: busco un padre, he buscado toda mi vida un padre. Es verdad que hemos leído todo en el prólogo del Pensamiento vivo de Séneca. Ella dice la necesidad de la búsqueda de modelo que ella llama padre, es decir, los padres de nuestra tradición, entre ellos propone a Séneca. Pero ahí en ese texto que me pasó Lourdes, vuelve a hablar del modelo, pero habla de un padre, y en este caso se está refiriendo María Zambrano a Dios, ¿no? Claramente. Bien, pues para muchos el modelo puede ser teórico, práctico, filosófico, teológico. Para Fernando Rielo, en esa percepción o en esa afirmación o en esa propuesta que hace a la filosofía de que el modelo es único, está hablando, por tanto, de una filosofía abierta a una teología abierta a una filosofía. ¿Cómo podremos tener experiencia vital? Porque claro que parte de un modelo, pero le interesa la experiencia humana. ¿Cómo podemos tener experiencia de ese modelo? Si nuestra inteligencia va al límite, es decir, si buscamos esa búsqueda de la verdad, ese afán por comprender. Ayer el rector, no sé cómo lo decía, pero de penetrar, decía, ¿no? La ciencia es la búsqueda de penetrar en el mundo, la realidad. Fernando Rielo también propone otra característica como método para conocer a este modelo, romper la identidad, por lo tanto un modelo que no sea monista, sino abierto. Él propone la divina presencia, las personas divinas, pues es un modelo que es pura comunicación, que es puro amor. Está hablando de la Santísima Trinidad y el remonte del campo fenoménico, ¿no? Pasar el mundo de superar el mundo de lo sensible. Por tanto, esas ciencias supremas de las que habla Fernando Rielo es la metafísica como el tratamiento o el estudio del modelo. Bajo nuestra conciencia estamos siempre en esa relación con ese algo o ese alguien, ¿no? Llama a esa metafísica genética porque lo genético, el espíritu y su gene, que es esa presencia, el gene es todo ese patrimonio de las virtudes, las leyes, de la forma de estructurarse el espíritu, todo lo genético hace relación al modelo absoluto. Por tanto, esa dimensión relacional está clara en Fernando Rielo cuando dice que el espíritu tiene toda esta matización y expone esa presencia divina que es perceptiva y comunicativa en nosotros. Voy a citar un texto de Gálatas, un texto evangélico o del Nuevo Testamento. Si es verdad que tenemos relacional, podríamos entender aún mejor esas palabras de Gálatas 4:7. Ya no eres esclavo, sino hijo, y tuya es la herencia por la gracia de Dios. Fíjense que Fernando Rielo habla mucho de la conciencia filial, María Zambrano también. Por eso María Zambrano, el modelo que propone es padre,
es la idea de padre, padre de nuestra tradición cultural, es decir, iconos históricos, culturales, pensadores, pero bajo esa misma idea siempre de esa conciencia filial. Y por último, y yo creo que ya es consecuencia de todo lo dicho, la persona, el hombre, el ser humano como ser místico, tiene una dimensión trascendente. Si somos efectivamente seres finitos, pero abiertos al infinito, es porque a nuestra inteligencia, a nuestra voluntad, a nuestra facultad unitiva, se nos presenta ese absoluto. A la inteligencia como axioma, a la voluntad como fundamento, a la facultad unitiva como principio. En la concepción mística de la antropología, Fernando Rielo parte de este modelo para exponer la relación del ser finito abierto al infinito, la necesidad de todo ser humano de apertura al absoluto. Lo que pasa es que él aquí explica que esta relación puede estar bien formada o no puede estar bien formada, es decir, puede estar deformada. Llama absolutización cuando está mal formada y ponemos cualquier modelo que no es el absoluto como absoluto. Estamos acostumbrados a muchas absolutizaciones, a muchas generalizaciones. Esto es malo para nuestro pensamiento, que argumenta mal, y para nuestra vida completa, ¿no? Y él llama absolutivación, emplea esta palabra con V, ¿no? Absolutivación, cuando esa relación de apertura al absoluto está bien formada y proponemos como modelo el absoluto, ¿no? Esto es clave también, esta relación bien formada es clave también para la dignidad humana. Yo recuerdo en ese artículo de Stubiri, Filosofía del Ejemplo, él dice, cuando hay esa compenetración, y emplea la palabra compenetración del ser humano con ese ejemplo bien hecha, surge el amor. Dice Zubiri, cuando no, es la sospecha en el sentido de sentirnos amenazados, ¿no? Vivimos bajo el miedo y no bajo el amor, porque no hemos elegido bien el modelo o el ejemplo en palabras de Zubiri, ¿no? El modelo absoluto, por tanto, tiene para el ser humano un carácter experiencial. Lo llevamos buscando toda nuestra vida, A mí me gusta también una frase de Fernando Rielo. Yo creo que estaba hablando de otra manera, no estaba hablando de filosofía, más bien de espiritualidad. Y dijo un día, y también recuerdo que yo la oí siendo muy joven y me produjo, bueno, me fue una buena lección para mi vida. Dijo, yo no he nacido para buscarte siempre, sino para encontrarte un día. Se refería a su búsqueda de Dios, Efectivamente, yo creo que el modelo absoluto que nos puede parecer es absoluto, por lo tanto no tiene que ver con nosotros. Hemos estado intentando exponer que no, que vivimos y somos definidos gracias a esa relación. Por lo tanto, esa búsqueda es enormemente experiencial en cada uno de nosotros. Nuestra realidad está abierta, no nos gusta la abstracción, necesitamos palparlo, vivirlo, esa experiencia del absoluto en nosotros. Pero, por otra parte, al mismo tiempo, el absoluto tiene sentido último, por lo tanto, es principio para nosotros, es principio activo, es principio del conocimiento, es principio como origen de nuestro ser. El modelo absoluto es tan experiencial, diríamos, como indemostrable, porque es una característica propia de lo absoluto. El modelo absoluto, por tanto, nos atrae, nos hace superar, nos lleva a superar nuestros propios límites y al mismo tiempo nos da la posibilidad de conformarnos no con cualquier cosa, que eso sería cualquier estado, como decíamos antes, de desasosiego, de insatisfacción, sino conformarnos con quien es el más,
para cada uno de nosotros, ¿no? Por tanto, concluyendo, diríamos que en palabras de Fernando Rielo, más el hombre, más que incluso un ser simbólico, es un ser místico, pues con la divina presencia ha recibido en su espíritu todo un patrimonio genético, y vuelvo a decir genético, en él habla de su relación con ese modelo absoluto. ¿Qué significa eso? Que poseemos un espíritu que tiene carácter personal, que ese espíritu tiene el disposicional de la libertad, que presenta a nuestra inteligencia, o se presenta a nuestra inteligencia como ley del conocimiento, proporciona a nuestra voluntad la forma del querer, del amar, del desear, otorga a nuestro espíritu la energía estática que le pone en comunicación con el absoluto y con nuestro semejante. El éxtasis pleno, diríamos, es esa unión con Dios, pero nos permite la unión con los demás, la unión con la naturaleza, la unión con la ciencia. Dicho de otro modo, hemos querido destacar algunos aspectos de la antropología de Fernando Rielo. La primera condición y más básica es que partimos de la consideración de un ser más que espiritual, es espiritual, pero en el espíritu hemos visto que tenemos todo, hemos llamado místico a las experiencias positivas, por tanto hemos partido de esta consideración. Hemos expuesto su concepción del ser humano, presenta una antropología cuyos principios se acercan y explican la vivencia humana, la vida humana a través de esa vivencia como vínculo y al mismo tiempo su apertura trascendental. Se centra en lo genético, que no es meramente biológico, sino que es la vida, en la presencia del absoluto como principio concrecional, actual y epistémico, que define al ser humano y le dota de un espíritu, de una conciencia potestativa capaz de responder activamente a la acción del modelo absoluto en cada. Nada más, muchísimas gracias. Agradecemos a la doctora Sánchez Gey esta magnífica exposición intensa en contenido y además el que, como es habitual en ella, se ciñe maravillosamente a los tiempos, con lo cual da lugar para el diálogo. Tenemos tranquilamente casi media hora para poder formular preguntas o compartir ideas, experiencias. Tienen ustedes la palabra. Doctora Mar Álvarez. No, antes de formular la pregunta, agradecer a la doctora Gey el esfuerzo de síntesis que ha hecho, que intuyo que no debe ser nada fácil. Y quería hacer una pregunta aprovechando también toda su formación filosófica, ¿no? Porque yo, dentro de este desconocimiento, me ha llamado mucho la atención la descripción de Rielo de la facultad unitiva, ¿vale? Y dentro de mi ignorancia puedo vislumbrar un poco que en la historia de la filosofía se ha hablado mucho de la razón, ahora se está hablando mucho de todo lo que tiene que ver con la vida afectiva y la emoción, pero mi pregunta es, ¿por qué ha habido hasta cierto punto esta desconsideración o no sé si de lo que es algo semejante a la facultad unitiva o si lo ha habido, o si ha habido acercamientos a través de otros conceptos o aproximaciones que puedan tener sintonía de alguna forma con esta facultad? Yo lo digo porque cara a la psicología y a la psiquiatría, que la haya descrito tiene unas implicaciones muy, muy importantes, incluso que puede dar como mucho más entendimiento a algunas de las teorías que imperan hoy en día, como la teoría del vínculo, o sea, da muchísima luz. Luego, cuando entiendes que hay una facultad unitiva y que el ser humano fundamentalmente es unitivo antes que racional y emotivo, ¿no? Entonces, un poco esto, y ya si me atrevo también a hacer otra pregunta.
Me cuesta mucho entender, cuando habla de la conciencia potestativa, esta relación del más de la comunicación como la potestad. Si podrían matizarlo un poco más, lo agradecería. Gracias. Bueno, muchas gracias. Seguro que tú sabes más que yo, que eres psiquiatra. Yo creo que la facultad unitiva no es que no esté presente en la historia de la filosofía. A mí me gusta, y lo procuro hacer, incluso como profesora, como lectora de la filosofía y comunicadora de esa filosofía, presentar a alguien como, esto nunca se dijo, además de que no suele ser históricamente cierto, es que efectivamente en la historia de la filosofía, después de tantísimo tiempo, ¿verdad?, ha habido hay mucha historia y ya eso se ha dicho. Lo que pasa, y en el caso de Fernando Rielo, es que la facultad unitiva y, por tanto, entender el espíritu como potencia de unión es nuclear en todo su pensamiento. Lo ha subrayado de tal manera que le ha, digamos, ha dado de sí, da de sí esa realidad, pues toda su potenciación. Voy a poner dos ejemplos que son los que se me vienen ahora a la mente, ¿no? Cuando Platón explica el mito de la auriga, y yo creo que a Fernando Rielo, y yo estaba en tercero de carrera en la Complutense en Madrid, por la mañana oía a mis profesores, por la tarde nos dio un seminario de Historia de la Filosofía y yo estaba boquiabierta. El mito de la auriga lo que viene a explicar es que la auriga sostiene, efectivamente, por tanto hay esa tercera facultad que sostiene la inteligencia y la voluntad. Y conviene que esa tensión esté armonizada, porque si no, pensamos lo que no queremos, vamos a decirlo así, y queremos lo que claramente a nuestra inteligencia nos dice eso no está bien. Bueno, yo, la otra autora, claro, me vienen los lectores que más leo, ahora María Zambrano lo explica claramente. Yo lo he discutido muchas veces. Cuando la propia María Zambrano dice de sí misma en un momento que la razón poética, que ella creyó que era la razón vital, se la expone a Ortega no le gusta, ella creía que era la razón vital y que Ortega le iba a confirmar, ¿no? Pero ella dice, claro, ya no era razón vital, era razón poética. Dice, lo dije por primera vez en el 38, y como los lectores somos así no sé, no me viene ahora la palabra, pues yo le diría a ella, no lo dijiste en el 38, además ahora no me puedes responder, lo dijiste en el 34, en el artículo Hacia un saber sobre el alma. Pero ahí no le llama razón poética, le llama razón unitiva. Claro, a mí cuando la gente me dice, ¿por qué lees a María Zambrano? Probablemente porque me da mucho que pensar después de haber conocido a Fernando Rielo. La razón poética en María Zambrano es unitiva, porque de nuevo para ella es unir en sí, en el yo, en el espíritu, que a veces lo dice, la razón, y poética en ella tiene muchas palabras. Es poesía, es creación, es sentir, ella lo dice, razón y sentir, es pensar y querer, ¿no? O sea, es razón unitiva. Luego le llamará poética y etcétera, ¿no? Pero efectivamente, por tanto, esa tercera facultad está en la naturaleza humana, como cuando en el 96, ¿verdad?, todo el mundo empezamos, se hizo público la obra de Daniel Goleman. Hombre, no me diga que lo que acabamos de comentar de Platón, no estaba diciendo Platón que la razón, la inteligencia humana es inteligencia y afecto, ¿no? Lo que pasa es que en un momento determinado se potencia lo que a lo mejor el racionalismo y tal había dejado en la sombra, ¿no? Bueno, decimos en la
filosofía, en la antropología de Fernando Rielo, que el espíritu, paso a la segunda pregunta, el espíritu es perceptivo y comunicativo. Y con esto él quiere romper también que la conciencia no es solo intelectiva, no es solo darme cuenta, no es solo, y por supuesto la conciencia no es un ser autosuficiente, no es autopercepción solamente, sino que cuando entro en mí yo lo que descubro es la huella de alguien, la presencia de alguien, ¿no? Yo creo que esto es muy importante, porque en la conciencia no estamos solos, sino siempre estamos con alguien, ¿no? Claro, el más de la percepción es la conciencia, y el más de la comunicación es que ahí nace toda la potestad humana. Nuestra asfixia, nuestro ahogamiento, ¿no?, diríamos, es que fuéramos solos, que fuéramos seres cerrados. Eso es lo peor que nos puede pasar. Cuando decimos de otra manera, somos ser más, palabra que usaba mucho Fernando Rielo, somos más, ¿no? Somos comunicación y además una comunicación capaz de hablar con Dios. Eso ya es el culmen, ¿verdad? Yo creo que es muy importante porque hace muchos años, mucho más joven, yo me hacía a mí esta reflexión que seguro que la comenté alguna vez. Es que cuando nos pasa algo, ¿verdad?, algo malo en nuestra vida y nos acercamos a otro, no nos bastaría, ¿verdad?, que alguien nos quisiera consolar diciendo, bueno, pero al menos eres, ¿no? Porque eso es lo que nos está cargando, ¿eh? Somos esperanza, somos consuelo, ¿eh? Eso es muy bonito en la obra de Adela Cortina, se me va a ir el nombre. ¿Qué? No, y en La razón cordial, pero en uno que escribió en el 2001, bueno, se me ha ido ahora mismo el nombre, ¿no? Cuando habla del consuelo, ¿no? Somos, bueno, siempre que habla de la ética máxima, ¿qué? Alianza y contrato, una obra que a mí me parece de cabecera, como, yo qué sé, como las dos fuentes de la moral y la religión de Bersón, esta de Adela Cortina, a mí me encanta también la concepción mística de la antropología, que lo puedes leer siempre, que es tan teórica como vivencial, ¿no? Bueno, pues somos, no basta que seamos, sino que somos comunicación. Y esa es nuestra potestad, ¿no? Esa es nuestra potestad, porque lo que más nos aburra, perdonen lo que voy a decir ahora, pero el antiéxtasis es yo misma. ¿Por qué me gusta esa música? Porque en ese tiempo no estoy en mí. ¿Por qué me encanta esta conversación o asistir a este aula y oír a este profesor? Porque he tenido se me pasó el tiempo, decimos. No estábamos pendientes de nosotros mismos. Hemos nacido para estar en nosotros, inmanencia, claro, porque si no me desconfiguraría, ¿no? Sería como el disco duro desconfigurado, sería terrible. Pero hemos nacido para comunicarnos, para unirnos a alguien que nos potencie, que nos haga mucho mejor de lo que somos, ¿no? Porque nos saque todo lo mejor de nosotros mismos. Bueno, muchas gracias. Doctor Domingo Moratalla. Muchas gracias por la intervención. En estas últimas cuestiones que estabas planteando, yo me estaba acordando, Paul Ricoeur tiene un libro que se llama Sí mismo como otro. Entonces plantea el tema, el debate que has planteado de cómo construir y reflexionar hoy sobre la identidad, que no es identidad en tanto que ipseidad del yo que se cierra en sí mismo, sino de otro que está presente y entonces se genera una tensión. Bien, mis dos preguntas no van en esa dirección, aunque sí me gustaría que luego habláramos sobre eso. Yo quisiera centrarme en el tipo de antropología que plantea Fernando Rielo y cómo construye él su sistema o cómo estamos hoy construyendo su sistema cuando nos acercamos a su obra. En primer lugar, a mí me gustaría que el auditorio se situara en el contexto de la España de la posguerra. Es decir, para poder hablar de esto, tenemos que situarnos en el contexto de una España de la posguerra y una figura y un personaje como Fernando Rielo. Mi pregunta sería, ¿no hay en su propuesta
una reivindicación de la autenticidad de lo religioso frente a la exterioridad de la religión. Durante la posguerra, en los años 40, en los años 50, hay una preocupación por toda lo que llamaríamos la parte exterior de la religión, puesto que España es católica y hemos conquistado Occidente y la religión católica pues, es la única que salva a España de todos los males, ¿no? Entonces, mi pregunta vendría, al releer esta reivindicación de la mística y esta reivindicación de la potencia mística, ¿no hay un intento de decir, vayamos a lo auténtico, busquemos lo auténtico de nuestra religiosidad, porque estamos yendo por un camino que no es el adecuado? Es decir, yo no conozco, podríamos decir, el itinerario filosófico de Rielo, pero una clave interpretativa podría ser esa. Y en segundo lugar, en ese itinerario, yo os he oído de vez en cuando hablar de Fernando Rielo, hablar de la mística en Fernando Rielo, y yo quisiera saber que me dijerais qué deudas tiene con filósofos, es decir, cuáles son sus fuentes filosóficas, porque claro, no es el primero que habla de lo absoluto, no es el primero que habla de lo unitivo, y da la impresión como si no estuviera en un contexto y tuviera un determinado tipo de autores con los cuales se enfrentara y dialogara. Y ahí quiero preguntar, en esas fuentes hay dos posibilidades. Una, el Dios de los filósofos, todo lo que y en qué medida el neotomismo en los seminarios y en la formación de los sacerdotes de los años 50 y 60 está presente. Es decir, tendríamos que entenderlo a partir del Dios de los filósofos, de la formación de los sacerdotes y de los teólogos de esa época, o en él está el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Es decir, lo que él hace es una construcción a partir de un encuentro en la Eucaristía, con la familia, en la tradición, que no veía en el Dios de los filósofos, sino que pues a través de la oración o de la vida religiosa profunda, pues entonces él ha hecho esa construcción después de eso. Entonces, yo no sé si está más presente el Dios de los filósofos o el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, o no cabe en Fernando Rielo esa distinción kierkegaardiana entre el Dios de los filósofos y el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. No sé. Bueno, te doy mi interpretación personal, porque aquí estamos muchos que le hemos oído, le hemos conocido, ¿no? Pero bueno, también hemos hablado muchas veces entre nosotros, porque efectivamente, muchas gracias por tus palabras de ayer cuando dijiste que somos siempre un equipo, y es verdad, y eso en nosotros es un deseo y una vivencia, ¿no? Pero claro, cada uno cuenta también sus emociones, sus recuerdos, ¿no? Yo muchas veces cuando intento explicar a la figura de Fernando Rielo, para mí me es muy básico interpretarla, lo he dicho antes, funda un instituto, una nueva forma de vida consagrada. Lourdes está en la conferencia episcopal como directora de la vida consagrada, ¿no? Crea un instituto, una nueva forma, y eso estaba claro que era una nueva forma en el año 59 en Tenerife, que se desarrolla pronto por España primero y por el mundo entero después, ¿no? Y claro, esto es antes del Concilio Vaticano II. Tú lo has dicho, ¿no? Por una parte en la España de la posguerra y por otra parte estamos en el ámbito católico en un momento preconciliar. Claro, probablemente el concilio no nace de la noche a la mañana, sino eso eran los vientos, los aires que, en su caso, es verdad que él cuenta un encuentro con Dios, eso hay que decirlo, pero Dios se encarna siempre en la historia, ¿no? Y entonces tendríamos que decir que, además de ese encuentro, la historia que él está viviendo como ser histórico es eso. Frente a una iglesia, tú lo has dicho muy bien, buscando siempre la autenticidad. Fíjate que hablaba de leer el Evangelio,
Yo me acuerdo cuando a mí me lo dijeron, aquellos que yo conocí me hablaron de la institución a la que hoy pertenezco, yo pensé, pues yo he nacido en una familia católica, pero nunca he leído el Evangelio personalmente. Bueno, sí, cuando lo traducía en sexto de bachillerato pensé, y lo traducía mal. Y una compañera mía, hoy catedrático de latín en Sevilla, me decía, léete primero el Evangelio, mujer, y pon bien el sujeto, el verbo y el predicado. Es decir, no teníamos esa costumbre, había que ir a lo auténtico, a las raíces, al mensaje, en la espiritualidad de Fernando Rielo, vivir la santidad, esa perfección cuyo modelo es Cristo, ¿no? Yo creo que sí, que hay mucho de eso, ¿no? Bueno, podríamos extendernos más, pero yo creo que hay muchísimo. Hoy nosotros oímos a Benedicto XVI en muchos momentos, que también habló mucho de la dimensión relacional del hombre, al mismo Papa Francisco, y decimos, esto nos suena, porque hablaba de alguien que nos ama, que está en el principio de todo, hablaba de la misericordia antes que ahora, ¿no? Bueno, con respecto a lo segundo, yo creo que está dentro de ese Dios, por lo tanto, que se ha hecho vivencia, que es un encuentro con Él, y Él lo explicaba. Yo le oí más tarde contar datos biográficos, y estábamos en Sevilla, yo soy de Cádiz, había ido a Sevilla, nos acercamos a oírle, y vamos, yo no vivo bajo la amenaza nunca de nadie, soy una persona más bien optimista, pero yo miraba alrededor porque contaba unas cosas que yo decía, pero esto es así, ¿no? Y que impresionaba. Un encuentro con Dios y que Él decía, y vosotros podéis vivirlo. Bueno, ahora bien, me gustaría decir algo respecto a esto. A nosotros nos enseñó, porque tenía Él un pensamiento y porque cree que esta es la manera de evangelización hoy, que no estamos ajenos a la filosofía, no estamos ajenos al pensamiento, no estamos ajenos a la teología, ¿no? Es más, esa escuela de la que nosotros hablamos, la que continuamos su pensamiento y llamamos escuela idente, él nos decía, como los escolásticos, cuestiones quodlibetales. Aquí alguien expone, otro critica, es decir, que hasta formas de nuestra tradición sin excluir, ¿no? Esa idea también suya, tanto del diálogo, sin excluir movimientos más escolásticos, menos escolásticos, más actuales. Termino, yo llegué a La Laguna, recién licenciada en Filosofía, y tenía una mesa de despacho como esta mesa, no como las dos. Y tenía todos los libros de estructura y función. ¿Os te acuerdas? Wittgenstein, Carnap, que en la Complutense no estábamos al día en ese momento. Yo dije, bueno, mucho de eso no lo he leído. Me dijo, pues eres licenciada, como diciendo, esto es un escándalo, ¿no? Y él sí que lo estaba leyendo, sí que los leía, ¿no? Por lo tanto, la vivencia de Dios, pero, claro, no excluyendo la razón ni el movimiento cultural que eso supone, ¿no? Gracias. Allí al fondo. Hola, a ver, si no lo he entendido mal, Fernando Rielo entiende la mística, ¿no?, como la actuación del espíritu absoluto en nuestro espíritu, ¿no?, y modelándonos de alguna manera. Entonces, según lo interpreto yo, parece que eso es una presencia, digamos, continua, ¿no?, o una modelización constante. Si es así, ¿cómo podemos situar o cómo podemos comprender esos momentos en los que parece que esa experiencia se agudiza, ¿no?, lo que normalmente conocemos como experiencia mística, que parece que es un punto concreto? Pues, ¿cómo podemos compaginar eso, cómo podemos situarlo con esa especie de presencia continua mística que parece que tiene que acompañar de alguna manera nuestras vidas, ¿no? Sí, lo he entendido. Si efectivamente esa presencia está en nosotros, hay unos constituye, momentos ¿no?, relevantes, llamaremos experiencia mística, sí, y hay otros que no. Sí, porque tal y como yo lo he entendido, parece que lo místico en nosotros es constitutivo, es antropológico, ¿no? Entonces, de alguna manera, esa presencia debería ser, ¿cómo diría?, o activa o
constante en nosotros, ¿no? Sin embargo, parece que destacamos o nos llama la atención esos momentos más puntuales en aquellas personas que lo tengan, ¿no?, de esa experiencia especialmente agudizada, ¿no? ¿Cómo compatibilizar esas dos experiencias? Yo creo que una cosa es esa raíz constitutiva en nosotros, ¿verdad? Y por tanto está siempre. Si no estuviera, no seríamos personas, porque esa presencia nos define. Y otra cosa es que vivencialmente en nosotros haya momentos que lo percibimos más claramente, somos más conscientes, y otros momentos que no. Y además, diríamos, ¿quién es el místico? Aquel que esa presencia la hace viva constantemente o muy continuamente en su vida, ¿no? Y sin embargo, en una gran mayoría de personas, miles de millones de personas, ¿verdad?, eso está como ahogado. Y no es que no esté esa presencia en él o en ella, ¿no?, pero está como ahogado. Pero te lo voy a poner ese mismo ejemplo de otra manera, ¿eh? Tú recordarás, como yo, cuando murió la Madre Teresa de Calcuta, ¿no? Y se expusieron se dio a conocer gran parte de su obra. En esta última, que es una entrevista, yo no me la he leído todavía, pero me imagino que lo vuelven a contar, ¿no? Y algunos titulares de los periódicos lo que venía a decir era: la Madre Teresa de Calcuta vivió sin fe. No sé si tú lo recordarás. Vivió sin fe. Y yo decía, ¿pero qué entienden estos periodistas? ¿De qué están hablando? O qué ignorante, ¿verdad?, qué ignorancia están mostrando. Porque dentro de toda esa experiencia hay momentos de ausencia, ¿verdad? Bueno, San Juan de la Cruz lo ha explicado tan maravillosamente, que efectivamente su experiencia de Dios en muchos momentos fue oscuridad, fue noche oscura, pero eso no significaba que no tenía fe, ¿no? Es decir, que lo que tenía era experiencia o vivencia de lo que es la ausencia, y su presencia no es que no estuviera, pero veía lo que no es Dios en ese momento, ¿no? Quiero decir que nuestra conciencia de Él, nuestra vivencia concreta, nuestra condición, que no todos vivimos esa experiencia, excepto breves momentos de nuestra vida, lo que sea, bueno, no deja de ser lo que ontológicamente es su presencia como raíz constitutiva, luego nuestra vivencia, y luego explicar nuestra vivencia tiene también mucho recorrido, ¿no? Porque hay que hablar de las purificaciones, hay que hablar de la aridez de nuestra inteligencia, de nuestra impotencia, de nuestra noche oscura, tantísimas cosas, ¿no? Eso son ya tratados. Por eso yo ayer decía que los místicos, a pesar de Ortega, los místicos no callaron, hablaron siempre. Lo que pasa es que cuando hablaron, dijeron: no es nada lo que he dicho, ¿no? O hubiera preferido callar, porque como lo he dicho, no es como yo lo hubiera querido decir. Mi palabra se queda corta, pero la inefabilidad de la mística es una expresión que no tiene que ver o que es acorde a su fabilidad, ¿no? Claro que se ha hablado de ello, ¿no? Y lo hablan, porque de lo que habla el corazón o de lo que rebosa el corazón, la boca habla y termina hablando. Pues nada más, ¿no? Tenemos aún tiempo para una última cuestión, si lo desean, y si no, pasaríamos al descanso. Hay media en punto. Intentemos no retrasarnos, incluso hemos dejado unos minutos para que en media en punto estemos empezando. Muchas gracias. Pues muchas gracias.